Capítulo 14. Viajeros presuntuosos que resbalan. Cuando Esperanza concluyó su razonamiento que acabamos de referir, volvió los ojos atrás y vio a Ignorancia que lo seguía y dijo a Cristiano: Esperanza, poca pena se da ese joven para alcanzarnos. Cristiano: ya lo creo, no le gusta sin duda nuestra compañía. Esperanza: pues creo que no le hubiera venido mal el habernos acompañado hasta ahora. Cristiano: esta es la verdad, pero apuesto a que él piensa de muy diferente manera. Esperanza: sí, lo creo. Sin embargo, esperémosle. Así lo hicieron. Luego que ya estuvo con ellos, dijo: Cristiano: vamos, hombre, ¿por qué te detuviste tanto? Ignorancia: me gusta mucho andar a solas, mucho más que ir acompañado, a no ser que la compañía sea de agrado. Dijo entonces Cristiano a Esperanza al oído: ¿no te dije que no le gustaba nuestra compañía? Cristiano: pero vamos, acércate y empleamos nuestro tiempo en este lugar solitario, con buena conversación. Di, ¿cómo te va? ¿Cómo están las relaciones entre tú y tu alma? Ignorancia: confío que bien, estoy siempre lleno de buenos movimientos que vienen a mi mente para consolarme en mi camino. Cristiano: ¿qué buenos movimientos son esos? Ignorancia: pienso en Dios y en el cielo. Cristiano: eso hacen también los demonios y las almas condenadas, pero yo medito en ellos y los deseo, dijo Ignorancia. Cristiano: así hacen también muchos que no tienen habilidad alguna de llegar a ellos jamás. Desea y nada alcanza el alma del perezoso. Ignorancia: pero yo pienso en ellos y los abandono y lo abandono todo por ellos. Cristiano: mucho lo dudo, porque eso de abandonarlo es cosa muy difícil. Sí, más difícil de lo que piensan muchos. Pero ¿en qué te apoyas para pensar que lo has abandonado todo por Dios y el cielo? Ignorancia: mi corazón me lo dicta. Cristiano: dice el sabio que el que confía en su corazón es necio. Ignorancia: eso es cuando el corazón es malo, el mío es bueno. Cristiano: ¿y cómo lo pruebas? Ignorancia: me consuelo con las esperanzas del cielo. Cristiano: eso bien puede ser un engaño, porque el corazón de un hombre puede suministrarle consuelo con la esperanza de aquella misma cosa que no tiene fundamento alguno para esperar. Ignorancia: pero mi corazón y mi vida se armonizan perfectamente y por lo mismo mi esperanza está bien fundada. Cristiano: ¿quién te ha dicho que tu corazón y tu vida están en armonía? Ignorancia: me lo dice mi corazón. Ignorancia rebosa de petulancia, mientras ofrece un brillante informe de su propia vida y presume que sus buenos pensamientos y obras, los cuales ni siquiera lo distinguen de los demonios y los incrédulos, lo acreditan delante de Dios, usando su corazón como su guía definitiva. Ignorancia sencillamente se ha autoconvencido de que cualquier asunto que él determine que es la verdad se vuelve verdadero. Si quiere ir al cielo y ser lo suficientemente bueno, pues ya lo es. Cristiano: pregunta a mi compañero si yo soy ladrón. Tu corazón te lo dice. Si la palabra de Dios no da testimonio de este asunto, otro testimonio es de ningún valor. Ignorancia: pero ¿no es bueno el corazón que tiene buenos pensamientos y no es buena la vida que está en armonía con los mandamientos de Dios? Cristiano: sí, en verdad, es corazón bueno el que tiene buenos pensamientos y vida buena la que está en armonía con los mandamientos de Dios. Pero en verdad, una cosa es tenerlos y otra cosa es pensar solo que se tienen. Ignorancia: dime pues, ¿qué entiendes tú por buenos pensamientos y por conformidad de vida con los mandamientos de Dios? Cristiano: hay buenos pensamientos de diversas clases, unos acerca de nosotros mismos, otros acerca de Dios y Cristo y otros acerca de otras cosas. Ignorancia: ¿cuáles son los pensamientos buenos acerca de nosotros mismos? Cristiano: los que estén en conformidad con la palabra de Dios. Ignorancia: ¿cuándo están conformes nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos con las palabras de Dios? Cristiano: cuando hacemos de nosotros los mismos juicios que hace la palabra. Me explicaré. Dice la palabra de Dios de los que se encuentran en un estado natural, que no hay justo, que no hay quien haga el bien. Dice también que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Y añade, el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud.
Ahora bien, cuando pensamos de nosotros mismos de esta manera y lo sentimos verdaderamente, entonces son buenos nuestros pensamientos porque están en armonía con la palabra de Dios. Ignorancia. Nunca creeré que mi corazón es tan malo. Usando las escrituras como fuente de la verdad, Cristiano define la bondad como todo lo que Dios ha dicho que es bueno, correcto y verdadero. Sabe a partir de las escrituras que nadie es bueno y que no podemos confiar en nuestro mentiroso corazón. Debemos someternos a la palabra del Altísimo, el Dios que todo lo sabe. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Dice Proverbios 3:5, si nuestras opiniones de nosotros mismos y de Dios no concuerdan con las escrituras, entonces seremos como ignorancia que ignora la verdad. Cristiano, por lo mismo nunca has tenido en toda tu vida un solo buen pensamiento de ti. Pero déjame seguir. Como la palabra pronuncia sentencia sobre nuestros corazones, la pronuncia también sobre nuestros caminos. Y cuando nuestros juicios acerca de nuestros corazones y nuestros caminos concuerdan con el juicio de que ellos hace la palabra, entonces ambos son buenos porque están en conformidad unos con otros. Ignorancia. Explica el sentido de esas palabras. Cristiano, dice la palabra de Dios que los caminos del hombre son torcidos, que no son buenos sino pervertidos. Dice que los hombres por naturaleza se han extraviado del camino, que no lo han conocido siquiera. Ahora bien, cuando un hombre piensa así de sus caminos, es decir, cuando piensa con sentimiento y humillación de corazón, entonces es cuando tiene buenos pensamientos de sus propios caminos, porque sus juicios concuerdan entonces con el juicio de la palabra de Dios. Ignorancia. ¿Qué son buenos pensamientos acerca de Dios? Cristiano, lo mismo que he dicho acerca de nosotros mismos. Cuando nuestros pensamientos sobre Dios concuerdan con lo que dice de Él la palabra, y esto es cuando pensamos en su ser y atributos, como la palabra enseña, pero de esto no puedo ocuparme ahora extensamente. Hablando solamente de Dios en sus relaciones con nosotros, tenemos pensamientos buenos y rectos de Él. Cuando pensamos que nos conocemos mejor que nosotros a nosotros mismos y puede ver el pecado en nosotros, cuando nosotros no lo vemos en manera alguna en nosotros mismos, cuando pensamos que conoce nuestros pensamientos más íntimos y que nuestro corazón, con todas sus profundidades, está siempre descubierto a sus ojos, cuando pensamos que todas nuestras justicias hieden ante Él y por tanto no puede sufrir que estemos en su presencia con confianza alguna en nuestras obras, aún las mejores. Ignorancia. ¿Te parece que soy tan necio que crea que Dios no ve más que lo que yo veo o que me atrevería a presentarme a Dios aún con la mejor de mis obras? Cristiano, pues entonces, ¿cómo piensas en este asunto? Ignorancia. Pues, para decirlo en pocas palabras, creo que es necesario tener fe en Cristo para ser justificado. Cristiano, ¿cómo piensas que puedes tener fe en Cristo cuando no ves tu necesidad de Él, ni conoces tus debilidades, ni originales ni actuales? Antes bien, tienes de ti mismo y de lo que haces una opinión tal que prueba muy claramente que nunca has visto la necesidad de la justicia personal de Cristo para justificarte delante de Dios. ¿Cómo, siendo esto así, puedes decir, yo creo en Cristo? Ignorancia. Creo bastante bien a pesar de todo eso. Cristiano, ¿y cómo crees? Ignorancia. Creo que Cristo murió por los pecadores y que seré justificado delante de Dios y libre de la maldición, mediante que Él acepta graciosamente mi obediencia a su ley. O para decirlo de otra manera, Cristo hace que mis deberes religiosos sean aceptables a su Padre en virtud de sus méritos y de este modo yo soy justificado. Ignorancia comparte unas creencias increíblemente creativas acerca de la justificación, una fe fantástica que no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. No nos sorprende que venga de alguien que tomó atajos para llegar al camino de peregrino, al ver a Cristo como alguien que justifica sus propios actos. Ignorancia cree que por combinar sus esfuerzos con la justicia de Cristo, de alguna forma hará que su obediencia sea bien recibida por Dios. Testarudamente rechaza que solo la obediencia de Cristo, sin la inclusión de cualquier obediencia humana, puede pagar la deuda del pecado. La fe de este personaje está en realidad en sí mismo, sabio en su propia opinión, ignora su propio pecado y lo que realmente sabe, lo cual contrasta con él que se gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1:13.
Cristiano, permíteme que te conteste a esta tu confesión de fe. Primero, crees con una fe fantástica, porque tal fe no la encuentro así escrita en ninguna parte de la palabra. Segundo, crees con una fe falsa, porque quita la justificación de la justicia personal de Cristo y la aplica a la tuya propia. 3. Esa fe hace que Cristo sea el que justifica, no tu persona, sino tus acciones, y luego tu persona por causa de tus acciones, y eso es falso. 4. Por tanto, esta fe es engañosa y tal que te dejará bajo la ira en el día del Dios Altísimo, porque la verdadera fe justificante hace que el alma, convencida de su condición por la ley, acuda por refugio a la justicia de Cristo, cuya justicia no es un acto de gracia, en el cual hace que tu obediencia sea aceptada por parte de Dios y la justificación, sino su obediencia personal a la ley en hacer y sufrir por nosotros los que aquella exigió de nosotros. Esta justificación, la verdadera fe, la acepta, y bajo su manto el alma está abrigada. Por ello se presenta sin mancha delante de Dios y es aceptada y absuelta de la condenación. Por eso es que el cristiano se halla en una posición diferente de aquellos que están tratando de ser buenos. Esperan agradar a Dios siendo buenos, pero el cristiano piensa que lo bueno que él hace proviene de la vida de Cristo que hay en su interior. No cree que Dios nos ama porque somos buenos, sino que Él nos hace buenos porque nos ama. C.S. Lewis. Ignorancia. Pero, ¿qué quieres? ¿Que nos confiemos en lo que Cristo ha hecho en su propia persona sin nuestra participación? Esta fantasía daría rienda suelta a nuestra concupiscencia y nos permitiría vivir según nuestros propios antojos, porque ¿qué nos importaría de cómo viviésemos si podemos ser justificados de todo por la justicia personal de Cristo con solo tener fe en ella? Cristiano, ignorancia te llamas y es mucha verdad. Eso eres, y esa tu última contestación lo pone en evidencia. Ignorante estás de lo que es la justicia que justifica, y también ignorante de cómo has de asegurar tu alma por fe de la terrible ira de Dios. También ignoras los verdaderos afectos de esa fe salvadora en la justicia de Cristo, que son inclinar y ganar el corazón a Dios en Cristo, que ame su nombre, su palabra, sus caminos y su pueblo, y no como tú en tu ignorancia te lo imaginas. Ignorancia piensa que si la gente no necesita el esfuerzo humano para agradar a Dios, entonces tendrá demasiada libertad. Si solo confían en Cristo para lograr justicia, se sentirán libres de vivir sus pasiones pecaminosas. Ignorancia desconoce que la gracia salvadora causa que los creyentes amen la bondad, deseen la santidad y se deleiten en todo lo que Dios se deleita. Logramos cambiar cuando llegamos a conocer la belleza y bondad de Dios. Esperanza ofreció un testimonio de todo esto en el capítulo anterior, cuando dijo que la revelación de Dios provocó en él un corazón lleno de gozo y afecto por los caminos y el pueblo de Cristo, y un deseo de honrar a Dios con toda su vida. Depositar nuestra fe en Dios significa reconocerlo como nuestro Señor y entregar nuestras vidas para su causa, tal como Él lo hizo por nosotros. Su amor nos compele para vivir y morir por Él. Esperanza. Pregúntale si alguna vez se te ha revelado Cristo desde el cielo. Ignorancia. ¿Cómo? ¿Eres tú de los que creen en revelaciones? Vaya, creo que lo que tú y tu comparsa decís sobre esa materia no es más que el fruto de un cerebro desordenado. Esperanza. Pero hombre, Cristo está tan escondido en Dios de la comprensión natural de la carne que nadie puede conocerle de una manera salvadora. Sí, Dios, el Padre, no se lo revela. Ignorancia. Esa será tu creencia, pero no la mía, y sin embargo, no dudo de que la mía sea tan buena como la tuya, aunque mi cabeza no esté como la de ustedes. Cristiano. Permitidme que tercie aquí con una palabra. No se debe hablar tan ligeramente de este asunto, porque yo afirmo rotunda y resueltamente lo mismo que mi buen compañero, que ningún hombre puede conocer a Jesucristo sino que la revelación del Padre, más aún que la fe, por la cual el alma se hace de Cristo para ser una fe recta, ha de ser operada por la supereminente grandeza de su poder. De esta operación de la fe percibo que nada sabes, pobrecito ignorancia. Despiértate pues, reconoce tu propia miseria y acude al Señor Jesús, y por su justicia, que es la justicia de Dios, porque Él mismo es Dios, serás liberado de la condenación.
Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, nos dice en 1 Corintios 1:30, uno de tantos pasajes de las Escrituras que ayudaron a Bunyan a que comprendiera e internalizara la doctrina de la justificación. Al respecto escribió: me di cuenta de que ni el buen o mal estado de mi corazón harían que mi rectitud fuera mejor o peor, porque mi rectitud yace en el propio Cristo Jesús, y que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Cristo lo es todo mi conocimiento, rectitud, santificación y redención. Ignorancia: andáis muy deprisa, no puedo andar a vuestro paso, idos delante, tengo que detenerme todavía. Y se despidió de ellos. Entonces dijo Cristiano a su compañero: Cristiano, vamos pues, buena esperanza, está visto que tú y yo hemos de andar otra vez solitos. Dieron pues a caminar a buen paso, mientras Ignorancia los seguía cojeando, y mientras caminaban les oí el siguiente diálogo. Cristiano: mucha lástima me da este pobre, creo que al fin lo va a pasar muy mal. Esperanza: desgraciadamente hay muchísimos en nuestra ciudad que están en la misma condición, familias enteras y aún calles enteras, y esto que son también peregrinos, y si hay tantos entre nosotros, calcula cuántos habrá en el lugar donde él nació. Cristiano: sí, dice la verdad, la palabra les ha cerrado los ojos para que no vean, pero ahora que estamos otra vez solitos, dime, ¿qué te parece de tales hombres? ¿Crees que tú que alguna que otra vez tengan convicción de pecado y por consiguiente temores de que están en estado peligroso? Esperanza: esta pregunta nadie mejor que tú mismo puede contestarla, pues eres mayor que yo. Cristiano: mi respuesta es que a mi parecer es posible que las tengan alguna que otra vez, pero siendo por naturaleza ignorantes no comprenden que esta convicción tiende a su provecho y buscan de todos modos ahogarla. Siguen presuntuosamente adulándose a sí mismos en el camino de sus propios corazones. Esperanza: en efecto, también yo creo como tú que el miedo sirve mucho para bien de los hombres y para hacerles ir derechos al principio de su peregrinación. Cristiano: de eso no podemos dudar que es bueno. Por eso así lo dice la palabra: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los peregrinos reconocen que a Ignorancia le falta una cualidad crítica: temor de Dios. El proceso de aprender a tener sabiduría espiritual empieza encontrándose con Dios Santo y correspondiéndole con temor. Luego continúa ayudándonos a facilitar los siguientes pasos de nuestro camino espiritual. Nos ayuda a reconocer las normas divinas de santidad y la condena del pecado. Nos hace reconocer nuestro pecado y cómo arrepentirnos de este. Nos conduce a depositar nuestra fe en Cristo para la salvación. Nos hace que respetemos las Escrituras, que seamos obedientes y que sigamos la dirección del Espíritu para evitar contristarlo. Acercarnos a Dios Santo y Misericordioso produce en nosotros un sentimiento de admiración, respeto y adoración, lo cual nos motiva a rendirle culto y promueve el deseo de tener constantemente comunión con Él. Los que piensan como Ignorancia, que desconfía y suprime cualquier remordimiento de conciencia, endurecen sus corazones y se van alejando de la verdad y la vida que Dios ofrece. Esperanza: ¿cómo podrías tú describir el miedo que es bueno? Cristiano: el miedo bueno se describe por tres cosas. 1. Por su origen, es causado por las convicciones salvadoras de pecado. 2. Impele el alma a asirse de Cristo para salvación. 3. Engendra y conserva en el alma una gran reverencia a Dios y a su palabra y a sus caminos, manteniéndola tierna y haciéndola temerosa de volverse de ellos a diestra y siniestra o hacer cosa alguna que pudiera deshonrar a Dios, alterar su paz, contristar el Espíritu Santo, ser causa de que el enemigo hiciese algún reproche. Esperanza: estoy conforme, creo que has dicho la verdad. ¿No hemos salido todavía del terreno encantado? Cristiano: pues, ¿que te cansa esta conversación? Esperanza: no, por cierto, pero quisiera saber en dónde estamos. Cristiano: aún nos falta como una legua que andar para salir de él, pero volvamos a nuestro asunto. Los ignorantes no conocen que tales convicciones que les atemorizan son para su bien y por esto procuran ahogarlas. Esperanza: ¿y cómo procuran ahogarlas? Cristiano: 1. Creen que esos temores son obra del demonio, aunque en verdad son de Dios, y así lo resisten como cosas que tienen
tienden directamente a su ruina. 2. Piensan también que tales temores tienden a perjudicar su fe, cuando desgraciados de ellos no tienen ninguna y por esto endurecen su corazón contra ellos. 3. Suponen que no deben temer y por eso, a pesar de sus temores, se hacen vanamente confiados. 4. Opinan que esos temores tienden a rebajar su antigua y miserable propia santidad y por eso lo resisten con toda su fuerza. Esperanza. Algo de eso he experimentado yo mismo, porque antes de convencerme a mí mismo me pasó lo que acabas de decir. Cristiano. Bueno, dejaremos ya por ahora a nuestro vecino ignorancia y nos ocuparemos de otra cuestión provechosa. Esperanza. Enhorabuena, pero te suplico que la propongas tú también otra vez. Cristiano. Pues bien, ¿conociste allá en tu tierra hace cosa de unos 10 años a un tal Temporario, que era entonces un hombre bastante fervoroso en religión? Esperanza. Oh sí, si no lo he olvidado, vivía en Singracia, pueblo que dista cosa de media legua de honradez, y su casa estaba inmediata a la de un tal Vuelve Atrás. Cristiano. Tienes razón, vivía con él bajo el mismo techo. Bueno, pues ese estuvo una vez muy despierto, creo que entonces tenía alguna convicción de su pecado y de la paga que se le debe. Esperanza. Así era, efectivamente, su casa no distaba más que una legua de la mía y solía muchas veces venir a mí con muchas lágrimas, en verdad que me daba lástima y no perdí del todo mis esperanzas sobre él, pero está visto que no son cristianos todos los que dicen Señor, Señor. Cristiano. Me dijo una vez que estaba resuelto a ir en peregrinación, como hacemos nosotros ahora, pero de repente tuvo conocimiento con un tal Sálvese él mismo y entonces ya dejó mi amistad. Luego de haber charlado sobre la falta de temor de Dios, los peregrinos pasan a su siguiente tema de conversación en la tierra encantada: caer de la fe. Recuerdan a Temporario, que provenía del pueblo llamado Singracia, no de honradez, ya que alguna vez tuvo temor de Dios, conocía la paga del pecado y aparentemente creyó en la gracia salvadora de Dios, pero al poco tiempo dejó la fe y se encantó con una autosuficiencia bajo la influencia de un tal Sálvese él mismo. Temporario refleja a lo que Jesús enseñó por medio de la parábola del sembrador. Algunos creerán en la verdad de Dios, pero la abandonarán una vez que encaren tribulaciones y distracciones del mundo. Lucas 8 del 4 al 15. Temporario estaba tan ensimismado por su forma de pensar que había dejado de creer que necesitaba un Salvador y aprovechó esta distracción para apagar cualquier sentimiento de temor de Dios que alguna vez tuvo. Esperanza. Pues ya que hablamos de él, inquiramos la razón de su repentina apostasía y de la de otros como él. Cristiano. Nos podrá servir de mucho provecho, pero ahora empieza tú. Esperanza. Pues bien, en mi juicio hay 4 razones a ella. 1. Aunque están despiertas las conciencias de tales hombres, sin embargo sus corazones no se han cambiado. Por eso, cuando se amortigua la fuerza de la culpa, acaba también lo que les inducía a ser religiosos y naturalmente vuelven otra vez a sus antiguos caminos. Así como vemos que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a volcarse en el cieno. Como he dicho, estos buscan ávidos el cielo, solo a causa de su aprehensión y temores de tormentos del infierno, y una vez entibiada y resfriada la aprehensión del infierno y su temor de la condenación, se entibian y resfrían también sus deseos del cielo y de la salvación, y por esto cuando han pasado su culpa y temor, acaban también sus deseos y vuelven a sus caminos. 2. Otra razón es que sus temores son serviles, es decir, no son estos temores de Dios, sino temores de los hombres, y el temor del hombre pondrá lazo. Así, aunque aparecen muy ávidos del cielo, mientras sienten las llamas del infierno alrededor de ellos, sin embargo, cuando ese terror ha pasado un poco, ya les vienen otros pensamientos, como son que es bueno ser prudente y no arriesgar, por lo que no saben la pérdida de todo, a lo menos que no es bueno meterse en inevitables e innecesarias aflicciones, y así vuelven a hacer sus paces otra vez con el mundo. 3. También suelen ser tropezadero en su camino, la vergüenza que suele acompañar a la religión. Son orgullosos y altivos, y la religión a sus ojos es baja y despreciable. Por esto, una vez perdido su sentido del infierno y de la ira venidera, vuelven a su antiguo modo de vivir. 4. Son muy gravosos la culpa y el pensar con terror en ella. No les gusta contemplar su miseria,
antes de tiempo, porque aunque tal vez la primera consideración de esto les haría refugiarse donde se refugian los justos y donde estuviesen seguros, sin embargo, como rehuyen esos pensamientos de la culpa y del terror, una vez que ya se han hecho insensibles a sus convicciones y al temor de la ira de Dios, endurecen voluntariamente sus corazones y escogen precisamente los caminos que contribuyen más a este endurecimiento. Cristiano, creo que vas bastante acertado, porque el fundamento de todo es la falta de un cambio en su corazón y voluntad, y por eso son semejantes al reo cuando está delante del juez. Se estremece y tiembla y parece arrepentirse de todo corazón, pero la causa de todo esto es el temor que tiene de la horca y no el odio al delito. Dejad sino a tal hombre en libertad y seguirá siendo un ladrón y un malvado como antes, mientras que si hubiera cambiado su corazón, hubiera cambiado también su conducta. Esperanza ofrece una lista de tantas razones por las que la gente abandona la vida cristiana, como negarse a sufrir, menosprecio y persecución, y la falta de un verdadero arrepentimiento y deseo de vivir una vida santa. Se insensibilizan a cualquier temor de juicio o convencimiento de pecado porque tienen temor de encarar su culpa y vacío espiritual, y por ello optan por vivir una vida sin Dios. Cristiano acota que en última instancia la gente cae de la fe porque el fundamento de todo es la falta de un cambio en su corazón y voluntad. Esperanza, ya que yo te he mostrado las razones de la apostasía de estos, muéstrame tú ahora la manera de ella. Cristiano, voy a hacerlo de buena voluntad. 1. Apartan sus pensamientos todo lo posible de la meditación y el recuerdo de Dios, de la muerte y del juicio venidero. 2. Abandonan poco a poco y por grado sus deberes privados, como la oración secreta, el refrenamiento de sus concupiscencias, la vigilancia sobre sí mismos, el dolor del pecado y otros semejantes. 3. Luego huyen de la compañía de los cristianos fervorosos y entusiastas. Se van enfriando en cuanto a los deberes públicos, como la lectura y predicación de la palabra, trato piadoso con otros cristianos, etc. 5. Empieza a gustarles cortar sayos, como se dice, criticar a las personas piadosas, y esto de una manera infernal para tener una excusa aparente para echar fuera la religión, con el pretexto de algunas debilidades que han descubierto en los que las profesan. 6. Después vienen a adherirse y asociarse con hombres carnales, licenciosos y livianos. 7. Cuando se entregan secretamente a conversaciones carnales y livianas, alegrándose de ver cosas semejantes en algunos que son tenidos por honrados, para disfrazarse con ellos y poder hacerlo más atrevidamente. 8. Por fin empiezan a jugar abiertamente con los pecadillos, llamándolos cosa de poca entidad. Y 9. Endureciéndose de esta manera, manifiestan enteramente cómo son. Así, habiéndose lanzado en el abismo de la miseria, si un milagro de la gracia no lo previene, perecen para siempre en sus propios engaños. Caer de la fe empieza en la mente, cuando la gente empieza a dejar de pensar en Dios, en la muerte, en el juicio y en la condición de sus corazones, lo cual produce una apatía hacia la santidad. Luego dejan de rendirle culto a Dios y de reunirse en la comunidad cristiana. Critican a los cristianos a manera de autojustificación. Se reúnen con gente irreligiosa y disfrutan del pecado, primero en privado y luego en público. Al alejar sus corazones de Dios, logran endurecerse frente a la realidad que inevitablemente llegará. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36.